Nos encontramos librando una batalla contra un enemigo invisible y una vez más ponemos a prueba nuestra capacidad de adaptarnos. En Promelsa hemos acatado todas las disposiciones establecidas por el gobierno y hoy abrimos nuevamente nuestras puertas. Porque la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, clientes y socios de negocios son lo más importante, cumpliendo el protocolo de bioseguridad indicado por las entidades gubernamentales. Todas las personas ingresan a nuestras instalaciones con mascarillas de seguridad. Asimismo, hemos previsto para nuestros colaboradores la entrega de equipos de protección. Al momento de ingresar, desinfectan su calzado en los pediluvios, se controla la temperatura, se desinfecta la vestimenta y también las manos con alcohol en gel. Se han señalizado las zonas de atención al cliente y despacho de mercadería para mantener el distanciamiento social. El personal destinado para delivery cuenta con trajes de bioseguridad y lentes, y con un kit de limpieza para la desinfección interna del vehículo. Al interior de nuestras oficinas, todos nuestros colaboradores en nuestras instalaciones han pasado la prueba de descarte de COVID-19 y mantenemos un plan de descarte periódico. Hemos reducido los aforos a la mitad en todas nuestras sedes, centros de distribución y plantas de fabricación, y mantenemos el trabajo remoto. Los comedores han sido redistribuidos y señalizados. También se han dispuesto nuevos horarios para mantener el distanciamiento social. El aforo de los servicios higiénicos ha sido reducido y señalizado. Y se insta la frecuencia y correcto lavado de manos. Se brindan capacitaciones periódicas para prevenir el contagio del COVID e información sobre las recomendaciones que deben seguir. Y asimismo, contamos con un plan de vigilancia y seguimiento para todos los colaboradores que reporten síntomas. De esta manera, mantenemos estas medidas de seguridad para asegurar el bienestar de nuestras familias y así contribuir de manera responsable al cuidado y desarrollo de nuestro país. Gracias por ser parte de la familia Promelsa. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad, Promelsa, continuando con su ciclo de capacitaciones y webinars sobre temas interesantes en el rubro eléctrico, tiene el agrado de presentar a Moisés Valtierra, que nos va a dar una charla sobre materiales para sistemas de puesta a tierra, siempre teniendo en cuenta que estos materiales son importantes porque siempre se tiene que brindar confiabilidad, seguridad y protección tanto al personal como para los equipos eléctricos en cualquier tipo de instalación eléctrica. Moisés Valtierra es ingeniero electricista, especialista en sistemas de puesta a tierra y en sistemas de protección contra descargas atmosféricas, ¿no? Actualmente también está cursando el curso de ingeniería civil y él es nuestro especialista encargado que el día de hoy nos va a apoyar con su presentación. Moisés, ¿estás ahí? Sí, Junior, muchas gracias por ¿Qué tal, la Moisés? introducción. Buenos días, Moisés. Adelante. Gracias, Junior. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Un gusto poder participar en esta capacitación a través de la instancia que generó Promelsa. Y como comentaba Junior, yo soy ingeniero eléctrico, especialista en lo que es sistemas de protección eléctrica, en todo lo relacionado a lo que es sistemas de puesta a tierra y sistemas de pararrayos. Y el día de hoy yo voy a ser el encargado de realizar la capacitación sobre lo que es el sistema de termofusión Catwell Plus. Los dejo invitados a que puedan ustedes generar en la ventana de preguntas todas las dudas o consultas que tengan y las vamos a revisar posterior cuando terminemos la presentación. Ya, aquí ya estoy presentando, entonces nuevamente le doy las gracias a todos los participantes que estén interesados en esta solución.
Aquí están mis datos, por si los quieren guardar por alguna consulta técnica que tengan a posterior, también lo pueden hacer a través de Junior. Y el día de hoy yo voy a ser el encargado de realizar esta capacitación sobre el sistema de termofusión Catwell Plus. El objetivo que tiene esta presentación, además de que ustedes puedan conocer el procedimiento de trabajo de este sistema, las ventajas que ofrece, es importante que ustedes puedan conocer también a fondo las ventajas que ofrece el sistema Catwell Plus en relación a otros sistemas convencionales o tradicionales que se utilizan para hacer uniones eléctricas por termofusión, soldadura exotérmica o también llamado aluminotérmica. Y dentro de los temas que voy a presentar el día de hoy, en primera instancia les voy a hablar sobre el sistema Catwell, de qué se trata este sistema, cómo se inició, cuál es su concepción. Luego de eso vamos a pasar al tema central, que es el sistema de puesta a tierra, donde les voy a indicar cuáles son las características que debe tener un correcto sistema de puesta a tierra, más los puntos críticos de este. Luego de ello voy a hablar sobre el sistema Catwell tradicional, que es el primer sistema de termofusión que se creó, cómo funciona este sistema, cuáles son los procedimientos de trabajo, el tips de uso, los elementos que hay que utilizar, etc. Luego de ello voy a hablar sobre las ventajas que ofrece la utilización de un sistema de termofusión Catwell en relación a uniones mecánicas o a compresión. Luego de eso voy a hablar sobre la actualización que tuvo el sistema Catwell a través del sistema Catwell Plus. Y también voy a explicar un poco las diferencias que existen entre el sistema Catwell Plus en relación a otras marcas. Y para finalizar les voy a explicar de qué manera ustedes pueden seleccionar un molde y una cápsula Catwell. Entonces, para comenzar, les quiero dar una breve introducción sobre este sistema. El sistema Catwell, o también conocido como soldadura exotérmica, aluminotérmica o termofusión, es un sistema que está compuesto por distintos elementos. Dentro de ello tenemos un elemento central que es un molde de grafito. Entonces, lo que nosotros queremos generar con este sistema es la unión de dos conductores eléctricos que están separados previamente. Acá tenemos dos conductores eléctricos de cobre desnudo que previamente están separados y al momento de nosotros realizar el proceso de termofusión obtenemos el siguiente resultado, que es la unión de esos dos conductores a través de este punto de unión. Ahora, esta unión tiene una particularidad, ¿ya? Porque es una unión que se genera a nivel molecular, no es una unión mecánica, no es una unión a compresión. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, dándole un corte transversal al punto medio de la unión y vemos que en su interior existe una superficie de contacto regular, o sea, no hay espacio de aire, no hay porosidad, es un lugar donde la corriente va a circular de manera sencilla, sin mucha oposición. Entonces eso lo hace diferente a una conexión convencional mecánica. Y este sistema fue inventado por el señor Charles Spot Catwell, que trabajaba para la compañía Erico, y el primer uso que se le dio al sistema de termofusión portátil fue para darle continuidad a las vías de los ferrocarriles. Ese fue el primer uso que se le dio. Luego de eso, Erico fue trabajando en este sistema, lo fue transformando y llegó a tener este sistema de termofusión portátil para lo que es sistemas de puesta a tierra. Aquí es importante que ustedes conozcan lo que es el sistema de puesta a tierra, ¿ya? Porque es el tema central de esto. Catwell siempre se va a utilizar en la mayoría de las veces en lo que son conexiones de sistemas de puesta a tierra, y es importante que ustedes conozcan este concepto. El sistema de puesta a tierra tiene como objetivo proteger a personas o equipos de algún tipo de falla eléctrica que pueda ocurrir. Esa falla eléctrica puede ser una mala conexión de conductores, falta en la aislación de alguno de los conductores. Otro ejemplo también que no es tan conocido, una caída de un rayo. Son típicos ejemplos de corrientes de falla eléctricas que pueden ocurrir. ¿Y qué es lo que nosotros debemos conectar a nuestro sistema de puesta a tierra? Se deben conectar todas las partes conductivas, pero que no están energizadas de manera normal. Por ejemplo, las estructuras metálicas de instalación, algún poste metálico
o incluso el mismo orificio del medio de los enchufes, son partes que pueden conducir energía, pero no lo hacen de manera normal. Pero si es que se genera algún tipo de corriente de falla eléctrica, esa podría irse hacia allá, y lo ideal sería que se pudiera aterrizar a nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces, para ejemplificarlo aún más, tenemos acá esta imagen, donde tenemos una lavadora que está conectada a la red monofásica de 220 volts, y de manera normal funciona con dos conductores, como en la fase por donde ingresa la corriente y el neutro por donde retorna. Ahora, si tuviéramos algún tipo de falla acá en el motor de la lavadora, por ejemplo, esta sería hacia alguna parte conductiva, por ejemplo la carcasa metálica, tomaría contacto con el cable de tierra y se disiparía en nuestra red o en nuestro sistema de puesta a tierra. Así funcionaría de manera normal un sistema de tierra. Ahora, pongámonos en el caso hipotético en donde no hay una conexión al sistema de puesta a tierra o la conexión es deficiente. Entonces se va a generar esta misma corriente, se va a ir hacia una parte metálica, en este caso la carcasa. Al no tener salida al sistema de puesta a tierra, esta va a poder tomar contacto con una persona. Y al tener contacto con esa persona se va a disipar en la tierra, pero antes de eso se va a generar el efecto llamado electrocución. Por eso es tan importante conocer el propósito que tiene el sistema de puesta a tierra en cualquier tipo de instalación eléctrica, porque al final lo que nos genera es seguridad al personal y también a los equipos que están conectados a la red. Y siguiendo con el tema, es importante que ustedes también conozcan cuáles son las características que debe tener un correcto sistema de puesta a tierra. Tenemos dos características esenciales. Primero, que el sistema de puesta a tierra debe entregar una baja resistencia eléctrica. Cuando me refiero a resistencia eléctrica, me refiero a la oposición que puede generar algún conductor a que pase la corriente. Entonces, si tenemos una baja resistencia eléctrica, la corriente va a circular de manera sencilla. Por eso es tan importante esta primera característica. Y la segunda es que el sistema de puesta a tierra debe ser estable y duradero con el pasar del tiempo. Lo ideal es que el sistema de puesta a tierra tenga la vida útil igual o mayor que a la instalación que queremos proteger. Por ejemplo, tenemos una edificación que tiene una vida útil de 30 años. Lo ideal es que el sistema de puesta a tierra dure 30 años o más. ¿Y por qué somos tan restrictivos en este punto? Porque generalmente el sistema de puesta a tierra está enterrado bajo la instalación que queremos proteger. Entonces va a ser muy complejo, muy complicado ponernos a excavar, a retirar la edificación que tenemos construida para poder revisar el sistema de puesta a tierra. Entonces, este se debe realizar para que tenga esta vida útil que sea igual o mayor que la instalación. Ahora nos pasamos a la otra cara, que es saber dónde están los puntos críticos de mi sistema de puesta a tierra. En cualquier tipo de sistema de puesta a tierra, este sea uno regular como es en el del lado izquierdo, compuesto por un solo conductor, algo más simple, más sencillo, o quizás también en un reticulado, donde hay más puntos de unión, tenemos puntos críticos, ¿ya? Y esos puntos críticos yo los encuentro justamente en los puntos de unión de los conductores. ¿Y por qué son puntos críticos los puntos de unión? Porque hay una amenaza que afecta la durabilidad de mi sistema de puesta a tierra, que es el efecto de corrosión, que es un efecto que me imagino que más de alguno ha visto en conductores eléctricos. Acá, por ejemplo, tenemos conexiones mecánicas o a compresión, y en todos estos casos se genera una costra corrosiva. Acá en este caso tenemos pérdida de masa de la barra tomatierra o de la varilla Copperwell. Entonces, este efecto nos genera un perjuicio a nuestro sistema de puesta a tierra. Lo que nos genera este efecto es aumentar la resistencia del sistema de puesta a tierra y disminuir la vida útil de este. Cosas contrarias a lo que yo le estaba comentando anteriormente. Por lo que para poder solucionar esta problemática que se generaba de corrosión a través de estas conexiones mecánicas, es que se creó el sistema de termofusión Caldwell tradicional. Un sistema compuesto por distintos elementos, como vemos acá en la imagen,
donde tenemos un molde de grafito, cápsulas, tenaza, chispero, distintos accesorios de limpieza. Y para poder ejemplificar un poquito este sistema, cómo se comporta, cómo se trabaja, les voy a colocar un breve video. Entonces tenemos el molde de grafito, se insertan los conductores que queremos unir, se coloca el disco de retención, se vierte el material de soldadura, el polvo de ignición y se genera el chispazo. Así es cuando baja la colada y se genera la unión. Lo voy a volver a colocar para que lo vean nuevamente. No, pequeño problemita con el video, a ver. Sí, bueno, tengo un problema con el video, así que vamos a seguir con la presentación. En este punto les voy a explicar o comentar qué es lo que pasa internamente cuando nosotros hacemos una termofusión, ¿ya? Lo que pasa aquí es que nosotros generamos un fenómeno químico llamado reacción exotérmica, en donde dos o más elementos reaccionan y estos generan energía expresada en forma de luz y también en forma de calor. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de realizar una termofusión o haber visto el proceso de una termofusión, van a poder apreciar que se genera una llama en la parte superior del molde. Esa es la energía expresada en forma de luz y forma de calor. Entonces, lo que hace Caldwell, el sistema de termofusión Caldwell, es utilizar este fenómeno químico llamado reacción exotérmica. ¿Para qué? Para poder fundir de manera molecular los metales que deseamos unir, que principalmente se utiliza en cobre y acero. Y también este fenómeno lo podemos asociar a un fenómeno en cadena, ¿ya? ¿Por qué un fenómeno en cadena? Porque necesitamos de distintos elementos para poder llegar al resultado final. La composición de la cápsula está hecha por el material de soldadura y el polvo de ignición. El material de soldadura, deriva en lo que es óxido de cobre más aluminio. Entonces, lo que pasa cuando nosotros realizamos este proceso es que la chispa toma contacto con el polvo de ignición, se llega a una temperatura de ignición de aproximadamente 400 grados Celsius. Luego de eso, el polvo de ignición toma contacto con el aluminio, llegamos a un punto de fusión del aluminio de 660 grados Celsius y posterior a ello, el aluminio toma contacto con el cobre y llegamos al punto de fusión del cobre que son 1080 grados Celsius aproximadamente. Ahí es cuando se funden los conductores de cobre, pasa a un estado líquido, luego se solidifica y se genera la unión. Y cuando nosotros terminamos la unión, obtenemos este resultado, donde tenemos dos elementos. Tenemos cobre, que está cerca de los conductores, que es un color anaranjado, cobrizo, y en la parte superior tenemos un color más terroso, que es la escoria, que esa escoria nosotros debemos retirar al momento de terminar una termofusión. Ahora voy a hablarles sobre los elementos básicos que se necesitan para realizar cualquier termofusión. Primero, siempre necesitamos seleccionar el molde. Este molde se selecciona según el tipo de conexión que nosotros vamos a hacer, los calibres de los conductores que vamos a utilizar, etc. Ya seleccionado el molde, aquí en la misma placa identificadora nos va a indicar qué cápsula utiliza. Entonces, otro elemento que también es necesario para hacer este proceso es la cápsula. Luego de ello también necesitamos un chispero para darle el primer aporte de energía al proceso y también necesitamos utilizar una tenaza para poder manipular el molde, ya que ésta no se sobrecalienta. Y estos son los 4 elementos necesarios que se deben utilizar para realizar una termofusión. Entonces vamos a hablar de uno detalladamente.
Primero vamos a hablar sobre el molde de grafito Caldwell. El molde de grafito tiene como fin contener la reacción y además dar la forma a la unión que queremos realizar. Este molde, como su nombre lo dice, es de grafito, su principal composición, pero es un molde de grafito que viene directamente desde Erico, o sea, es un molde de grafito de fábrica que viene con un estándar de calidad desde Estados Unidos. Y no es lo mismo que, por ejemplo, un molde de grafito nacional que se ha realizado en alguna fábrica local, sino que este tiene un mayor estándar. Y al ser de un grafito de mayor calidad, nos puede entregar en promedio de uniones 50 o más. Acá la cantidad va a estar totalmente relacionada con lo que es el cuidado que nosotros le demos al molde. Si nosotros cuidamos el molde, lo guardamos en la caja correspondiente, colocamos su clip de traslado, nos puede entregar más uniones. Ahora, si no somos tan cuidadosos con el molde, quizás la vida útil de este va a disminuir. Entonces, el promedio de uniones, como le digo, es 50 más, pero aquí va a depender totalmente del cuidado que nosotros le demos al molde. Cada molde viene con su placa de identificación, donde nos indica el código, los conductores que vamos a unir y la cápsula que utiliza. Y el molde de grafito es compatible con el sistema tradicional del que estaba hablando, con chispero mecánico, y también es compatible con el sistema Plus a través de ignición electrónica. Por acá tenemos la cápsula Caldwell, que contiene el material necesario para poder generar la reacción. Y dentro de sus componentes tenemos óxido de cobre, aluminio, más polvo de ignición. Y aquí comentarles que el polvo de ignición no es lo mismo que la pólvora. Porque hay veces que hablan sobre pólvora cuando hacemos termofusiones con estas cápsulas, pero las cápsulas no contienen pólvora, sino que es polvo de ignición. Y el polvo de ignición son partículas de aluminio muy pequeñas que generan una fácil ignición, pero que no es lo mismo que la pólvora. Cada cápsula Caldwell tradicional, viene con un disco de retención incluido. El número de código de parte viene grabado acá en la tapa. Y un tips aquí es que, por ejemplo, una cápsula del 90 nos va a indicar que tiene 90 gramos de soldadura. Por otro lado tenemos el chispero, que es el que se utiliza para darle ignición al sistema y no debe ser reemplazado por otro elemento. Y también tenemos la tenaza, que se utiliza para asegurar el cierre del molde y es necesaria para poder manipular ya que no se sobrecalienta. Acá tenemos la tenaza L160, que es la más común, que se conoce regularmente. Pero también hay otros tipos de tenazas dependiendo de la aplicación. Tenemos tenazas que son magnéticas para hacer conexión a estructuras de acero, tenazas con cadena para hacer conexión a pilar, tubería o poste, y así un sinfín de tenazas para cada aplicación. Eso un poquito sobre lo que es la composición del sistema tradicional, cuáles son sus componentes, cuáles son las características de cada componente. Y ahora me voy a emplazar a lo que es las ventajas que ofrece una unión por termofusión en comparación a una unión mecánica. Como yo les comenté al principio, la unión Caldwell es una unión molecular, ¿ya? Que se genera a través de una sola conexión, gracias a este punto de unión, por lo que nos entrega una alta conductividad, o sea, una facilidad para que la corriente circule por este punto. En cambio, la unión mecánica, al no ser una unión molecular, al no fundir los materiales, quedan espacios de aire en la unión. Y esos espacios de aire o porosidad oponen resistencia al paso de la corriente, por lo tanto este punto va a ser dificultoso para que la corriente circule. La unión Caldwell es resistente a la corrosión, ya que es una unión generada solamente por cobre y esta es una propiedad interna que ofrece el cobre. Las conexiones mecánicas generalmente son realizadas por conectores que son de un par galvánico distinto. O sea, no se utilizan conectores de cobre, sino que se utilizan conectores de bronce, conectores de acero,
Entonces, cuando hay una conexión de dos metales que son distintos, se empieza a generar un efecto llamado corrosión galvánica, que empieza a aumentar y acelerar la corrosión y genera una afectación en mi sistema de tierra. Como yo les decía, aquí se utilizan conexiones que generalmente son de bronce de acero y también la propiedad interna es que tienen una menor conductividad en relación al cobre. Acá en la unión Caldwell, por ejemplo, vemos que el punto de unión sobresale a la sección del propio conductor. Entonces tenemos una resistencia a la sobrecorriente, ya que hay una mayor sección conductora en este punto. Aquí, cuando se genera, por ejemplo, corrosión, lo más probable es que se termine de soltar la conexión y ya no tengamos la conexión correcta en nuestro sistema de puesta a tierra. Acá, al tener una unión molecular, tenemos la seguridad, confiabilidad y durabilidad de esta unión. La unión Caldwell tiene distintas certificaciones de por medio, por lo tanto cumple con las normas o estándares internacionales. Estas uniones mecánicas o a compresión, la mayoría no se ajustan a las normas internacionales, por lo tanto no nos da una seguridad para poder trabajar con este tipo de conexiones. Acá, por ejemplo, tenemos conexiones, un comparativo de conexiones que estuvieron enterradas durante 10 años en la misma condición. Acá tenemos conexión mecánica, que está cubierta por costra corrosiva, que lo más probable es que se vaya a soltar. Acá tenemos otro conector mecánico que también está lleno de costra corrosiva. Y por este lado también un elemento con corrosión. Acá, por ejemplo, tenemos una unión Caldwell que no presenta esa costra corrosiva, ya que es una unión molecular y compuesta por solamente cobre. Yo le hablé sobre los estándares y normas internacionales. Entonces ustedes se preguntarán si existe algún tipo de estándar que certifique la calidad de las uniones. Sí, actualmente está el estándar de IEEE. IEEE es un ente internacional que se dedica a la normalización de los campos eléctricos. Y existe la certificación IEEE 837, que es el estándar para la calificación y permanencia de las conexiones utilizadas en subestaciones eléctricas. Actualmente Caldwell cumple con este estándar. Por lo tanto, tenemos una seguridad de que las conexiones son adecuadas y van a funcionar bien durante la vida útil de la instalación. Y también les quiero explicar un poquito cuál es el objetivo que tiene este estándar internacional. Son 3 puntos importantes. El primero es que se asegura que las conexiones van a funcionar de manera confiable durante la vida útil de la instalación. El segundo objetivo es que se compruebe el comportamiento de estas conexiones al calor y fuerza mecánica utilizando pruebas de fuerza electromagnética que se le inyectan a la unión. Y el tercer punto es que se verifica que se cumplan los criterios establecidos en el estándar de IEEE 80. Este otro estándar internacional, pero que este se encarga de diseñar los sistemas de puesta a tierra para subestaciones. ¿Y qué tipo de pruebas o test se le realizan a las conexiones bajo este estándar? Tenemos 3 pruebas distintas. Ciclos de corriente y temperatura inyectándole altas corrientes a la unión, se congela y se descongela la unión y se genera un test de corrosión. Si la unión previamente cumple con estas 3 pruebas, se obtienen los 3 objetivos y al obtener los 3 objetivos se genera el cumplimiento del estándar. Acá tenemos ejemplos de estas pruebas que se le realizan bajo este estándar. En la parte superior e inferior izquierda tenemos conexiones mecánicas a compresión. En los 3 casos hay un factor común, que es el color rojizo que se genera. Ese color rojizo se genera ya que hay una dificultad para que la corriente circule, o sea, se genera un aumento de la temperatura. A diferencia de una unión Caldwell, que por ejemplo en el ciclo 57 de inyección de corriente no se genera ningún tipo de color rojizo, ya que no hay una dificultad para que la corriente circule.
Ahora les voy a mostrar un ensayo que se le realizó en fábrica a una unión Caldwell, inyectándole una alta corriente, una corriente de cortocircuito de 10.100 amperes, a solamente un conductor 4 raya 0. Entonces lo que se busca saber con esta prueba es ver qué pasa con la unión, qué pasa con el cable, esto colapsa, no colapsa. Vamos a ver en el video. Vamos a volver a cargar esto. Creo que tengo unos pequeños problemas de señal. Vamos a darle un segundito a ver si carga el video. Creo que estamos con un poquito de problema en la red. A ver. Conectados. Bueno, el video no carga, ya voy a proseguir con la presentación y esperemos que al final de la charla pueda mostrar este video. Ahora, para seguir con la presentación y no quitar tanto tiempo, les voy a explicar un poco sobre la actualización que tuvo el sistema Caldwell tradicional a través de lo que es el sistema Caldwell Plus. El sistema Caldwell Plus es el sistema de termofusión más rápido y seguro disponible actualmente en el mercado, que en solamente 4 simples pasos nosotros tenemos lista nuestra unión. Colocamos la cápsula en el molde, conectamos el ignitor electrónico, le damos los pulsos con el ignitor electrónico y tenemos lista nuestra unión. Se queda un video, vamos a ver, ojalá nos pueda cargar en esta oportunidad. Sí, ahí nos cargó. Entonces, este es el video de lo que es una unión Caldwell a través del sistema Caldwell Plus. Acá en el video ya previamente está instalada una barra tomatierra y un cable que queremos conectar. Entonces, los pasos que siguen son la conexión de la cápsula al molde, conectamos el ignitor a la cápsula, cerramos, damos los pulsos correspondientes con el ignitor, esperamos 20 segundos luego de la reacción y tenemos lista nuestra unión. Voy a colocar nuevamente el video. Se coloca la cápsula, se conecta el ignitor, se cierra el molde, se dan los pulsos correspondientes y tenemos lista la unión. Como ven, es un sistema que es fácil de usar, es seguro ya que estamos a distancia. Entonces tenemos muchas ventajas de por medio, sobre todo en la optimización del tiempo, ya que a diferencia del otro sistema hay que estar virtiendo la cápsula, colocando el disco de retención. Aquí no, acá hay que solamente colocar encima la cápsula del molde y conectar el ignitor electrónico.
Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre ambos sistemas, entre el sistema tradicional y el sistema Plus? Para ambos casos, el molde y la tenaza son universales, son genéricas. No es que haya un molde y una tenaza para el sistema tradicional o un molde y la tenaza para el sistema Plus. Ambos cumplen para ambos sistemas. En el sistema Caldwell tradicional, además del molde y la tenaza, debemos sumar lo que es la cápsula tradicional con su disco de retención, más el chispero mecánico. Y en el sistema Caldwell Plus, tenemos que sumar una cápsula que es Plus, y en vez del chispero mecánico, utilizamos lo que es un ignitor electrónico. Entonces, en resumen, para el sistema tradicional necesitamos estos 4 elementos necesarios. Y para el sistema Plus, continuamos con el molde y la tenaza. Y ahora tenemos una cápsula Plus sellada y un ignitor electrónico. Ahora voy a hablarle un poquito en detalle de cada elemento del sistema Plus. La cápsula Plus está compuesta por óxido de cobre y aluminio, que es el material de soldadura. Acá ya no se utiliza lo que es el polvo de ignición. Se retira en este sistema. Viene un etiquetado por código de color para poder tener una fácil identificación. No contiene ningún tipo de material iniciador, solamente el material de soldadura. No es explosivo, aquí la dosificación viene exacta, no se puede manipular las cantidades y no tienen fecha de vencimiento. Acá tenemos desventajas con un sistema convencional. Por ejemplo, las variables climáticas que pueden afectar a nuestros proyectos. El viento va a afectar cuando nosotros virtamos lo que es una cápsula tradicional. O la humedad. Estas cápsulas que son tradicionales absorben mucha humedad. Entonces quizás no se nos inicie el proceso de reacción. Con el sistema Caldwell Plus, no vamos a tener problemas con las variables climáticas. Ni el viento ni la humedad van a ser un problema, ya que esta es una cápsula que está herméticamente sellada, que no hay que vertir, que no va a absorber una gran cantidad de humedad, por lo tanto, nos entrega una facilidad para poder trabajar ante esas variables climáticas. Otro problema que se genera con el sistema tradicional es que necesariamente debo utilizar el disco de retención. Entonces, si se me perdió, se me olvidó el disco de retención, lamentablemente no lo puedo suplir. Por mi expertise, yo he escuchado que en algunos casos se cambia por una moneda, algún pedazo de lata, un papel, etc. Pero eso genera una contaminación en la unión, por lo tanto puede quedar mala, y tampoco va a tener la certificación de por medio. Entonces, una problemática es estar preocupándose del disco de retención. Ahora, con el sistema Caldwell Plus, no va a ser una problemática el disco de retención, ya que la misma base de la cápsula cumple esa función. Por otro lado, tenemos acá el ignitor electrónico, que este nos entrega hasta 600 conexiones con una carga de batería. No requiere ningún tipo de cargador especial, ya que solo utiliza 8 pilas AA. El cable de ignición es resistente a estas temperaturas, ya que estamos cercanos a lo que es una reacción química. Se conecta de manera directa a la cápsula Plus, no hay que utilizar ningún elemento interfaz. Arriba tiene un indicativo LED para ver el proceso de ignición. Y en la parte inferior tenemos un indicativo LED para ver la vida útil que le queda a nuestras baterías. Es resistente al impacto y al agua, y tenemos modelos que van desde el 1,8 metros de largo y otro también que tiene de 4,5 metros de largo el cable. Acá con el sistema tradicional también seguimos con las problemáticas. Tenemos una ignición a corta distancia. Entonces tenemos más probabilidad de que nos podamos quemar, ya que estamos cercanos a la reacción. Con el sistema Caldwell Plus ya no nos preocupamos de esa problemática, ya que la ignición la generamos a larga distancia gracias al cable que viene con el ignitor. Entonces, un poquito para resumir lo que es el sistema de termofusión Caldwell Plus, un sistema que cumple con un estándar internacional como es el estándar de IEEE 837, por lo tanto es importante
para proyectos restrictivos como son proyectos industriales, data center, proyectos de subestaciones de energía, proyectos mineros, etc. Estamos trabajando con un elemento de una gran calidad y que se rige bajo un estándar internacional como es el de IEEE 837. El sistema Caldwell Plus es un sistema que es rápido, donde nosotros podemos optimizar bastante tiempo, ya que no hay que estar colocando discos de retención, no hay que estar virtiendo la cápsula. Acá es sencillo, solamente se coloca la cápsula encima del molde y se conecta al ignitor. Y también importante que el sistema Caldwell Plus es un sistema que nos entrega mayor seguridad, ya que gracias a la ignición electrónica estamos trabajando a distancia y no a cercanía de la reacción química que se genera. Ahora voy a hablar un poquito de la comparativa que existe entre el sistema Caldwell versus otras marcas que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, con el sistema Caldwell tradicional tenemos que utilizar 4 elementos que yo les mencioné anteriormente, donde tenemos acá el molde, la cápsula, el disco de retención y el chispero mecánico. Esos son los 4 elementos necesarios. Ahora, por ejemplo, hay otras marcas que también ofrecen un sistema tradicional y también sus componentes son los mismos. Tenemos molde, cápsula, disco de retención y chispero. Esa es la primera comparativa entre el sistema Caldwell tradicional y otras marcas con sistema también convencionales. Ahora, vamos a hacer la comparativa con el sistema Plus. Como yo les dije, otras marcas con el sistema tradicional utilizan 4 elementos, que es el molde, cápsula tradicional, disco de retención y chispero. En cambio, con el sistema Caldwell Plus son solo 3 elementos de los que hay que preocuparse, que sea el molde, la cápsula, que aquí la cápsula ya incluye el disco de retención gracias a su base, y en vez de un chispero mecánico, utilizamos un ignitor electrónico. Esa es una comparativa entre el sistema Caldwell Plus y un sistema convencional de otra marca. Ahora vamos a hacer la comparativa entre el sistema Caldwell Plus y otra marca, pero que también que tenga sistema de ignición electrónica, para que ustedes puedan ver la notoria diferencia que existe. Para ambos casos necesitamos el molde junto a su tenaza. Para ambos casos necesitamos un elemento de ignición, un ignitor electrónico. Para también ambos casos necesitamos utilizar una cápsula, ¿ya? Con el sistema Caldwell Plus, esos son los 3 elementos que se utilizan, nada más. Pero con la otra marca, además de la cápsula, tenemos que utilizar un disco de retención. Ahí le estamos sumando otro elemento. Y además del disco de retención, tenemos que utilizar un elemento interfaz entre la cápsula y el ignitor. O sea, con otra marca tendríamos que preocuparnos de comprar 5 elementos. Acá con el sistema Caldwell Plus solamente se utilizan 3 elementos para generar el proceso. Ahora, para que también lo puedan ver quizás con otra marca, el sistema Caldwell Plus, como les digo, utiliza el molde con la tenaza. Acá tenemos otra marca que también molde con tenaza. Acá tenemos un ignitor electrónico. La otra marca también tiene que utilizar un ignitor electrónico. Y acá en el sistema Caldwell Plus terminamos con la cápsula Plus. En cambio, con esta otra marca tenemos que utilizar una cápsula tradicional. Tenemos que sumar nuevamente el disco de retención y también nuevamente sumar un elemento interfaz. Entonces, al final, son muchos más elementos que se deben utilizar en la otra marca en relación al sistema Caldwell Plus, que con solamente estos 3 elementos podemos nosotros realizar nuestra termofusión sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar un video de comparativa que existe entre ambos sistemas, entre el sistema Caldwell Plus y un sistema similar de otra compañía, para que ustedes puedan ver la relación en tiempo que se utiliza en obra. Entonces vamos a poner los 2 videos a la par.
el sistema Catwell Plus, alrededor de los 50 segundos ya se generó el proceso de ignición, mientras que en este otro sistema aún se está montando lo que es el material de soldadura con el polvo de ignición. Entonces, en 1 minuto 10 ya tenemos lista una unión con el sistema Catwell Plus. Acá la ignición se generó en 1 minuto 40. Y el proceso terminó más o menos alrededor de los 2 minutos. Entonces, hay una diferencia de aproximadamente 1 minuto entre el sistema Catwell Plus y un sistema similar de otra marca. Lo que nos indica aquí que cuando nosotros utilizamos un sistema como es el sistema Catwell Plus, optimizamos bastante tiempo, aproximadamente el 50% del tiempo, que generalmente es importante en los proyectos poder alcanzar las tareas u objetivos que se van colocando mediante el tiempo. Eso fue la diferencia entre el sistema Catwell Plus y sistema tradicional en relación a otras marcas, que ustedes pudieron notar la diferencia entre cantidad de elementos, en tiempo de trabajo, etc. Y ahora, para poder ya finalizar un poco el tema de la presentación, les voy a explicar de qué manera ustedes pueden seleccionar Catwell. Cuáles son los datos que ustedes necesitan para poder después solicitarle a Promelsa los moldes y cápsulas cuando lo necesitan para sus proyectos. Primero, siempre debemos determinar qué elementos y materiales voy a unir. Ese es el primer dato. Como segundo dato, seleccionar el tipo de conexión que quiero realizar. Y como tercer dato, definir los calibres o sección de los conductores que voy a utilizar. Voy a ejemplificar cada uno de esos puntos para que también los vayamos viendo a la par. Entonces, primero, ¿qué elementos y materiales voy a unir? Para ello tengo bastantes conexiones. Puedo unir cable con un cable, cable a varilla de puesta a tierra, cable a una estructura de acero, cable a una varilla corrugada, por ejemplo, cable a un terminal, un cable a una plancha de cobre, entre fleje a plancha, etc. Para seguir con el ejemplo, vamos a tomar una conexión típica que es conexión cable a cable. Entonces, luego de haber definido esto, ahora tengo que decir cuál es el tipo y forma de conexión que quiero realizar. Porque conexión cable a cable tengo bastante. Tengo conexión en empalme, conexión en tipo T, tipo X, X sobrepuesto, etc. Entonces, ya definiendo cable con cable, ahora defino el tipo y forma. Ya para este caso voy a utilizar una conexión en T. Entonces, ya tengo que es una conexión cable con cable y es tipo T. Entonces, ahora tengo que definir la sección de los conductores. Tengo un conductor 1 principal y un conductor 2 de derivación. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el conductor 1 principal es un conductor 4 raya 0 y el conductor 2 de derivación es un conductor 2 raya 0. Eso como ejemplo. Entonces, ya teniendo los elementos a unir, el tipo de unión y los calibres de los conductores, es cuando yo ya estoy en condiciones de acercarme a Promelsa y poder solicitar los moldes que necesito. Ya sabiendo los moldes que necesito, que le va a indicar Promelsa, también les va a indicar qué cápsula se debe utilizar, los accesorios que se deben utilizar para que ustedes puedan tener el paquete completo de elementos sin que les falte alguna cosa para poder realizar las termofusiones. También comentarles que la fábrica Invent Erico tiene un canal en YouTube para que ustedes puedan ver los videos que yo les mostré anteriormente y también videos de otras aplicaciones por si es de su interés conocer más en detalle las soluciones que les podemos ofrecer. Así que eso ha sido la presentación. Espero que haya sido de su agrado, de su interés. Muchas gracias por su atención. Y ahora voy a estar respondiendo las consultas que hayan puesto en el chat. Así que eso, muchas gracias. Hola Moisés, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. ¿Qué tal Moisés? A ver, tenemos aquí varias preguntas.
A ver, empecemos, bueno, de acuerdo a orden cronológico, si no, no hay problema. El primero dice, ¿el molde cuántas veces se puede usar? Lo comentaste un poco acerca de 50 veces, pero a ver si podemos detallar un poco más. Nos consultan en cuánto tiempo se desgastan normalmente estos productos. Sí, bueno, la cantidad de veces que se utiliza el molde va a depender del cuidado que nosotros le demos, ¿ya? Ahora, a nivel promedio, el molde Gatwell puede durar 50 uniones o más. Si nosotros somos cuidadosos con el molde, nos puede entregar 50 uniones, 60, hasta 70 uniones, si es que nosotros cuidamos de él. Ahora, si no somos tan cuidadosos, la vida útil puede disminuir. Entonces, siempre va a depender del cuidado que nosotros le demos, pero en promedio la cantidad van a ser 50 uniones aproximadamente. Claro, mucho va a depender del uso, principalmente igual como lo tengan como referencia, que es siempre tratar de evitar de darle golpes al producto. Muchas veces en las instalaciones, normalmente cuando terminan de hacer un molde, por querer quitar ese residuo que queda, comienzan a golpearlo. Y ahí más bien están reduciendo la vida útil del producto, ¿no? Ahí deberían de usar un cepillo con cerdas y comenzar a limpiar el molde adecuadamente, ¿no? Así es, Es, Junior, justamente como sí. tú lo comentas. A ver, me dicen, bueno, acá hay una consulta más. Voy a darle terminado a este. Me dicen, en el área de supervisión, ¿cómo podemos verificar que los elementos, tanto molde, tenazas, son originales, ¿no? Que corresponden a la marca y no son una imitación. Ya, ok. Aquí se puede revisar de varias formas, ¿ya? Se puede hacer una inspección visual a través de los elementos que tienes en obra y también comparándolo con las fichas técnicas que le puede enviar Junior. O también lo otro es pedir la certificación, orden de compra, factura de los materiales, haciendo referencia a la marca que se compró. Esas son las formas de poder verificar de que los elementos sean de la marca Erico y no una imitación. Correcto. Bueno, acá hay una consulta de Brian. Bueno, Brian nos comenta que quisiera recibir un catálogo y precio de los kits de soldadura. Bueno, los precios se los podemos dar al finalizar. Le vamos a poner el contacto de uno de nuestros comerciales. Pero, por ejemplo, Moisés, tengo entendido que también hay una página bien completa de estos tipos de materiales en Cadwell, ¿verdad? Donde también la gente podría conseguir algunos catálogos o información adicional. Sí, exacto, exacto. Así es. En la página de Invent Erico, que me imagino que tú la puedes compartir y uno de los participantes, ¿cierto? Sí, 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 también lo buscan como Embeds, ¿verdad? Envent, sí, Envent Sí. Erico. Mira, yo te puedo hacer llegar a ti el link para que se los puedas compartir a los participantes. Y en esa página ustedes pueden ver todas las soluciones que tiene Envent Erico, desde lo que es sistema de termofusión, varillas tomatierra, para rayos, etcétera, etcétera. Sí. Acá tenemos una consulta de Luis que nos dice, ¿se puede utilizar esta termofusión para una puesta a tierra de una vivienda? Sí, la termofusión Catwell es compatible para cualquier tipo de instalación, esta sea una bodega, una vivienda, una edificación, una industria, etcétera. Va desde lo más mínimo hasta lo más grande. Así es. Bueno, acá hay una consulta de Darío Mauro. ¿Qué tal, Darío? Nos dice, ¿el molde tiene que estar libre de humedad? Ya, muy, muy buena consulta esa. Y aquí harto que explicar. Generalmente el molde, al ser compuesto de grafito, tiene la propiedad de absorber mucha humedad. Entonces, para la primera termofusión que hagan en el día, es importante que se pueda secar el molde por su exterior. Con algún tipo de soplete o pistola de calor, pueden retirar el exceso de humedad que tenga el molde y así poder trabajar. Eso solamente es necesario para la primera termofusión del día, ya que luego de haber hecho la termofusión, el molde va a absorber el calor de la reacción que se ha generado. Así es, correcto. A ver, tenemos una consulta más de acá de Alexis Hernández. Nos dice, ¿cuánto tiempo de vida tendrían las soldaduras exotérmicas? Me imagino que se refiere a las soldaduras cuando ya están hechas. Cuando ya están realizadas, ajá. Generalmente la vida útil de una instalación eléctrica son 40 años. Al Catwell ser una solución certificada te puede entregar esa vida útil que son 40 años aproximadamente. Correcto. También tener en cuenta que incluso los conductores
Normalmente siempre se tiene como estimado 20 años en promedio como vida útil, entonces con que esté por encima de los 20 años, igual esa instalación ya requiere un mantenimiento por el conductor, ¿no? Más allá de la soldadura en sí. Entonces por ahí no va a haber ningún problema con que sea mayor a los 20 años, ¿no? Bueno, en este caso nos comenta que es 40 años, así que por ahí no van a tener ningún tipo de problema. Sí, Bueno, acá José Luis, no, Edwin Palacios nos decía, ¿cuánto es el costo de una, bueno, entiendo de una soldadura convencional versus una Plus? Sí hay una diferencia de precios, la Plus sí tiene un, así como dice un Plus, tiene un plus adicional también en el costo, pero podríamos hablar de entre un 10 a 15% más por encima de una convencional, Moisés. Sí, mira, la verdad es que justamente en temas de costo, es muy similar el costo de las cápsulas. Ya lo que hace la mayor diferencia es el ignitor. Ya al ser un elemento que es electrónico, tiene mayor componentes sensibles, por lo tanto tiene un mayor costo. Ahora, cuando nosotros tenemos un proyecto que es grande, de gran envergadura, donde necesitamos bastantes cápsulas, tampoco va a ser tampoco se va a generar un problema al utilizar el sistema Plus, ya que solamente el ignitor va a ser la diferencia, como les digo, no va a ser tanto por el tema de la soldadura. Claro. Justo, bueno, justo sin querer hemos respondido una consulta que teníamos adicional por la parte de José Luis. Decías, tengo todos los moldes del sistema tradicional. Me dicen, ¿me sirven para un sistema con ignitor electrónico? Sí, bueno, justo lo acabamos de responder. No tiene ningún problema. Lo único que cambia es el ignitor nada más, ¿no? Claro, exacto. El molde es genérico. Sí. A ver, bueno, hay bastante preguntas. Vayamos con una más. A ver, veamos este de acá. Nos dice César Augusto Ramírez, nos dice, buenos días. Mayormente utilizo para soldar ánodos de protección catódica. ¿Para cada tipo de empalme requiere un tipo diferente de molde? Sí, para lo que es la aplicación de protección catódica hay moldes especiales y para cada tipo de unión de protección catódica también es un molde distinto. No es que sea un molde genérico para cada elemento de protección catódica. Así es. A ver, vayamos con una más por acá. Bueno, Brian Jr. nos dice entonces a mi correo electrónico. Sí, vamos a mandar la información. Recuerden que con los correos y los datos que ustedes han dejado al momento de inscribirse, así es como nosotros nos vamos a contactar con ustedes para que puedan recibir mayor información, ¿no? Bueno, me parece, Moisés, que eso es lo que tenemos por ahora como consultas. No sé si en el chat hay algo más. No. Bueno, esas son las consultas que tenemos. Nada, Moisés, muchísimas gracias por la presentación. Igual si quedó por ahí, se me escapó alguna pregunta, lo respondemos por interno. Y bueno, ahí están los datos en la pantalla, mis datos para cualquier tipo de consulta, en el caso de cotizaciones o en el caso de información adicional que necesiten, se la podemos brindar con mucho gusto a todas las personas que han asistido a esta charla. Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu exposición. No, muchas gracias a ustedes, Junior, por la invitación. Así que hay cualquier cosa que ustedes necesiten, se pueden contactar con Junior para los temas técnico-comerciales y yo también voy a estar apoyándolo a él para que cualquier proyecto que necesiten. Así que muchas gracias. Que tengan buen día. Listo, Moisés, muchísimas gracias y buen día para todos los asistentes. Hasta luego.